Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 5. Todos usamos mascarillas. Tercera parte. Claudia, preguntó Celestine, pronunciando el nombre de su fiel guardaespaldas, quien parecía sumida en un profundo estupor de conmoción y rabia. La diosa odiaba ver a su amiga así. Normalmente, su fiel guardiana era tranquila y sensata, pero ahora, parecía estar al borde de una crisis nerviosa. Ahuecó las mejillas de la castaña entre sus manos, lo que pareció devolverla a la realidad. La ira de la valquiria se disipó lentamente mientras murmuraba: lo siento, Celestine-sama. Me dejé llevar por la ira. Siento que todo se está desmoronando. Lo entiendo. Estás frustrada y enojada, pero no debemos dejarnos llevar por la rabia y el odio. Al fin y al cabo, somos protectoras, respondió Celestine y le dio un beso suave y casto en la frente a su fiel guardaespaldas, lo que pareció animar a la morena mientras esbozaba una suave sonrisa de gratitud. La diosa se sentó al borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo, y dijo en voz baja: debemos dar la noticia. No podemos ocultar que he perdido mi capacidad de clarividencia. Al oír esto, la valquiria casi entró en pánico otra vez y dijo rápidamente: no debemos decírselo a nadie. Si revelamos esto, la fe del pueblo se tambaleará hasta sus cimientos. Podría haber pánico masivo, disturbios, podríamos perder el apoyo popular, podría animar a la legión a atacarnos con mayor agresividad. Celestine simplemente cerró los ojos, aunque aún temía haber perdido su capacidad de previsión, había preocupaciones mucho mayores en juego. Entonces habló con voz paciente. Sí. Podría quebrantar la fe de la gente. Sin embargo, si ocultamos la verdad, podríamos perder algo más importante, su confianza. La gente confía en nosotros, confía en mí, para guiarlos y protegerlos hacia una era de paz. ¿Cómo puedo hacerlo si no confían en mí? Claudia frunció el ceño mientras se pasaba una mano enguantada por el pelo y luego dijo: al menos, no digamos nada ahora mismo. Por favor. Dame un poco de tiempo. Encontraré la manera de romper la maldición que Olga y su maestro forjador te pusieron. Quizás Kaguya pueda ayudar. Ya te salvó del veneno, quizá también pueda ayudarte a recuperar la visión. ¿Crees que la reina oscura y su general están detrás de esto? ¿Por qué? Preguntó la alta elfa, ganándose la mirada confundida de su guardián. ¿Por qué no ellos? ¿Quién más podría o querría hacerte esto? Preguntó la valquiria. ¿A qué se refería Celestine? Primero, Olga-san pierde sus habilidades mágicas, las cuales vi en mis visiones. Luego, me envenenaron y perdí mis propias habilidades. Además, la gente acudió a nosotros en busca de ayuda para que pudiéramos abordar estos robos. Claudia, algo anda mal. Algo anda muy mal aquí. Incluso sin mi clarividencia, puedo presentirlo. La diosa habló mientras miraba fijamente su regazo. ¿Sentir qué? Preguntó su guardián, pero en lugar de responder verbalmente, la elfa superior solo negó con la cabeza con tristeza. Vuelve a casa esta noche, Claudia. Quédate con tu esposo. Debo reflexionar sobre estos acontecimientos. La elfa habló con desdén, lo que confundió a su guardaespaldas. ¿Celestine-sama? Preguntó Claudia, preguntándose qué pasaba por la mente de la diosa. ¿Meditar sobre qué? Su falta de visiones. La guerra. ¿Algo más? Por la mañana, quiero que continúes investigando estos robos. Hay que proteger a la gente. Cuentan con nosotros para mantenerlos a salvo, ordenó la exuberante diosa, ganándose un lento asentimiento de la valquiria. Al despedirse, Claudia decidió volver a casa, como le había ordenado su protegida. Quizás una buena noche de sueño le traiga algo de claridad. Mientras tanto. Primera fortaleza. El baile de máscaras volvió a su apogeo con la música y los invitados parecían disfrutar de nuevo. Casi como si hubieran olvidado por arte de magia los sucesos ocurridos no hace mucho. Quizás sentían que, mientras no estuvieran en peligro, no tenían de qué preocuparse.
Naruto sonrió con sorna mientras se levantaba la máscara para beber un poco de ponche y notó que tanto Alicia como Prim parecían distraídas. La primera todavía parecía perturbada por lo sucedido antes y por descubrir que la esclavitud ocurría dentro de los muros de su fortaleza, mientras que la segunda parecía estar en un estado de ensoñación mientras se pasaba un dedo por los labios. Se colocó la máscara y se dirigió hacia ellos con aire arrogante. Al acercarse, oyó a la princesa Ruby hablar con su prima. «Prim-chan, ¿qué haces?» Los labios de Naruto murmuró la pelirrosa distraídamente, haciendo parpadear a su prima rubia. Seguía pensando en ese beso de antes. ¿De verdad besaba tan bien? Alicia no pudo evitar sentir curiosidad, pero luego tuvo que abofetearse mentalmente, recordándose que no es prudente sentirse demasiado cómodo con el enemigo. «Buenas noches, señoritas. ¿Puedo hacer algo por ustedes? No parece que estén disfrutando de la fiesta ahora mismo». Naruto habló con preocupación, removiendo el líquido en su vaso mientras sonreía bajo la máscara. La princesa caballero frunció el ceño levemente al sentir emociones contradictorias. Por un lado, le agradecía haber erradicado la corrupción que se había extendido en su fortaleza, pero por otro, seguía siendo una amenaza para Eos y marcharía sobre la siguiente fortaleza en cualquier momento. Solo estamos cansados de lo que ha ocurrido. Alicia habló con vacilación, pues tenía poca o ninguna experiencia en el arte de mentir debido a su código de caballerosidad. Por suerte, sus palabras no eran necesariamente una mentira. Ella no podía decir si su compañera rubia le creía o no, pero aún así le habló de manera amable. ¿Es así? ¿Quieren que las acompañe a sus habitaciones, señoritas? ¿Qué? ¿Dices que no puedo mantener a Prim a salvo?, exclamó Alicia sin previo aviso, lo que hizo que tanto Prim como Naruto la miraran sorprendidos. ¿De dónde había salido eso? Si Anya estaba enojado o ofendido, no lo demostró. Simplemente miró fijamente al caballero rubio. Él rió ante su arrebato y respondió con dulzura. «Claro que no. Estoy más que seguro de que podrías protegerla perfectamente. Simplemente me ofrecí a acompañarlas, bellas damas, a sus habitaciones, como un caballero. Aunque no creo que estés enojada conmigo, ¿verdad? Creo que estás enojada contigo misma por no darte cuenta de que la esclavitud ocurría en tu propia casa. Bueno, no te enojes. Esta clase de gente se ha vuelto muy hábil para ocultar estas cosas. Por suerte, tuve acceso a 2 personas que conocían muy bien la trata de esclavos». Luego señaló las figuras de los semielfos, Chloe y Luca. La primera estaba de pie junto a su reina con las manos entrelazadas a la espalda, y el segundo observaba a su amo desde lejos, con una extraña sonrisita que les recordó a las princesas a un gato a punto de abalanzarse sobre su presa. Alicia se humedeció los labios nerviosamente y tartamudeó, su voz muriendo en su garganta antes de girarse sobre sus talones y marcharse sin decir palabra alguna, sin darse cuenta siquiera de que había dejado a su prima con el maestro forjador. Observaron su retirada en silencio, sabiendo que presenciar la esclavitud en su hogar debió de haberla perturbado mucho. Naruto dejó su bebida a un lado y le ofreció la mano a Prim, preguntándole respetuosamente: «¿Quieres que te acompañe a tu habitación, Primime?». La pelirrosa negó con la cabeza y respondió: «Gracias por la oferta, pero estaré bien. Discúlpeme, por favor». Prim hizo una rápida reverencia y salió corriendo tras su prima, haciendo resonar los tacones contra el suelo al alejarse a toda velocidad. HMPH. Los humanos son criaturas muy groseras. Y jamás les faltaría el respeto. Luca habló desde atrás de su amo, lo que provocó que éste negara lentamente con la cabeza. «No te apresures a juzgar. Alicia aún está asimilando la cruda realidad y Prim simplemente está preocupada por su prima. Solo necesitan un poco de tiempo». Habló con un tono comprensivo. En cierto modo entendía cómo se sentía Alicia. La realidad puede ser cruel. «Asegúrate de que Prim llegue sana y salva a sus aposentos», ordenó, ganándose un gesto de asentimiento de su criado antes de que ella desapareciera de la vista en un instante. Aunque Prim había rechazado su ofrecimiento de escoltarla, eso no significaba que no la dejara ir sin vigilancia. Más vale prevenir que lamentar, después de todo. Sintiendo una presencia nueva pero familiar detrás de él, sonrió con sorna mientras decía: «Creo que disfrutaste viendo cómo llevaban a esos nobles a su perdición».
Se giró y, como esperaba, se encontró con Chloe, quien asentía con satisfacción y una leve sonrisa. ¿Estaba tu antiguo maestro entre ellos?, preguntó Naruto con curiosidad. Ante su pregunta, la semielfa rubia negó con la cabeza, decepcionada. No estaba aquí. Una pena, ansiaba vengarme de él por todo el tiempo que me atormentó. No importa, lo encontraremos algún día. Habló con seguridad, con la sed de sangre claramente visible en sus ojos carmesí mientras apretaba el puño, imaginando todos los castigos y torturas, grotescos y horribles, que podría infligir a su antiguo amo. La castración encabezaba la lista que se formaba en su mente. Me sorprende que no estés al lado de mamá ahora mismo, bromeó el adolescente bigotudo, ya que Chloe casi siempre estaba al lado de su reina y él tenía muy pocos recuerdos de que estuvieran separados más tiempo del necesario. La sirvienta rubia señaló el trono de Olga, custodiado por más soldados demoníacos de Naruto. La reina estaba rodeada de nobles y aristócratas que la adulaban con entusiasmo, colmándola de elogios y regalos. Elogiaban su poder, gracia, belleza y autoridad, mientras denunciaban a sus difuntos colegas por poseer esclavos. No hace falta decir que la reina disfrutaba muchísimo de la atención, ya que los nobles prácticamente veneraban el suelo que pisaba y el aire que respiraba. Diría que estará bien un rato sin mí. Chloe habló con una suave risita, luego se sonrojó, adoptando una actitud más tímida y continuó hablando. Además, quería preguntarte si bailarías conmigo, Naruto-sama. El Uzumaki abrazó rápidamente a su compañera rubia y le susurró al oído. Pide y recibirás. Soy toda tuya, Chloe. Su rostro se sonrojó bajo la máscara al unirse a la pista de baile. Una canción clásica sonaba al comenzar su sesión, mientras muchos nobles los observaban. Todos nos están observando, murmuró Chloe, recordando el tiempo que pasó en una jaula mientras los humanos la miraban con lascivia. Podía recordar con nitidez esos ojos pequeños y lujuriosos, y esas sonrisas repugnantes, feas y depravadas. No te fijes en ellos. Céntrate en mí. Recuerda, ya no eres la niña asustada de antes. Ahora eres la fiel ayudante de la reina Olga y una caballero del reino de Garan. Eres mucho más fuerte ahora. Sin embargo, si alguien te toca, lo despellejaré vivo. Le prometió la adolescente bigotuda con una sonrisa, dispuesta a proteger su honor y virginidad. Ella se rió y respondió con un tono nostálgico y jocoso. Todo un caballero. Recuerdo cuando eras una cosita ruidosa y desagradable con unos harapos apolillados por ropa. También eras muy delgado entonces. ¿Qué puedo decir? No tuve padres que me enseñaran a comportarme. Ahora que lo pienso, fuiste bastante frío conmigo por un tiempo, respondió Naruto con buen humor y una risita. Sus palabras provocaron una sonrisa de disculpa y culpa en la semielfa rubia mientras continuaban su baile. Lo estaba. ¿Verdad? Por un tiempo, pensé que Olga-sama había perdido el juicio al adoptarte. Me dio envidia verla tan atenta a ti y a tus necesidades. Enseñándote modales, magia, caligrafía y mucho más. Nunca me dijiste que tenías celos de mí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó el adolescente bigotudo, ya que era la primera vez que oía eso, pero supuso que no debería sorprenderse. Después de todo, Olga era la persona más importante en la vida de Chloe y la reina lo era todo para ella. Cuando vi lo feliz que era contigo. Siempre que estaba contigo, sus ojos se iluminaban como nunca antes y su sonrisa era tan cálida y feliz. Durante tanto tiempo buscó venganza contra los humanos, que le robaron su tierra natal y arruinaron a su gente, nuestra gente, que cerró su corazón y lo convirtió en hielo para que nadie volviera a lastimarla. Entonces apareciste y todo cambió. Sin querer, nos cambiaste a ella y a mí, confesó Chloe mientras acariciaba tiernamente su mejilla, sus dedos recorriendo su máscara. No estoy seguro de si los cambié. Creo que sería más preciso decir que ayudé a sacar a relucir lo mejor de ustedes que tenían encerrado. El maestro forjador habló pensativo, lo que provocó que el ex esclavo le sonriera aún más. Tal vez. Aún así, estoy tan feliz de conocerte y puedo decir con seguridad que eres el único humano, el único hombre al que amo de verdad con todo mi corazón. Nos traes felicidad a Olga-sama y a mí.
Por si sirve de algo, lamento haber sido tan cruel contigo cuando nos conocimos. Se disculpó al final, recordando que su rencor contra los humanos la había vuelto resentida con el pobre chico. Eso fue, hasta que lo conoció por lo que era. Un alma bondadosa y pura que no veía a los demás por su apariencia ni su raza, sino por su carácter y sus acciones. Bailaron juntos en silencio durante unos instantes, mirándose fijamente a los ojos. Los ojos carmesí de Chloe se nublaron un poco al mirar los ojos zafiro de Naruto, hasta que levantó suavemente su máscara lo justo para besarlo en los labios. Luego se apartó y volvió a colocarle la máscara, lo que provocó que el Uzumaki dijera: no tienes nada de qué disculparte. Yo tampoco fui muy amable entonces. Somos iguales en muchos aspectos. Los dos, con una infancia llena de dolor, soledad y resentimiento. Juntos, tú, yo, Luca, madre, crearemos un mundo donde los niños, o cualquier otra persona, jamás sean esclavizados, ya sean sus cadenas materiales o inmateriales. Eso suena maravilloso, respondió Chloe mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Los dos rubios se sumieron en un cómodo silencio mientras disfrutaban del tierno momento. La música se detuvo enseguida, y el baile llegó a su fin. Miró por encima de su hombro y una sonrisa pícara se dibujó lentamente en su rostro al sentir otra presencia familiar detrás de él. ¿Un baile más por esta noche? La voz de su madre habló a sus espaldas, instándolo a girarse hacia ella. Chloe hizo una reverencia de respeto con una mano en el pecho antes de dirigirse a la banda, dejando a madre e hijo juntos. Me preguntaba cuándo lo pedirías, dijo el Uzumaki mientras le extendía la mano a la reina, quien la aceptó y ambos bailaron al ritmo de la suave música. Me hiciste esperar un rato, añadió con humor, provocando una sonrisa divertida en su madre. Mis disculpas, querida. Los aduladores no me dejaron en paz lo suficiente como para escabullirse. Además, esta noche no parecía que te faltaran compañeros de baile, bromeó con una risita, y su hijo esbozó una sonrisa burlona, ya que no podía rebatirlo. En efecto, Luca casi desea desesperadamente ser mi amante, Chloe y yo recordamos un poco. Reclamé a Prim para disuadir a posibles pretendientes y admiradores de molestarla, y creo que podría tener una posible compañera de entrenamiento en Alicia. Ahora estoy aquí, bailando con mi hermosa reina y madre, la mujer que me levantó y me salvó de la perdición. Habló con naturalidad, ganándose un pensativo de su madre. Interesante. Fue todo lo que dijo, con la mirada apática e indescifrable, pero se podía ver cómo giraba su mente, pero no hizo ningún otro comentario. Fuera lo que fuese que tramara su hijo, estaba contenta de dejar que las cosas se desarrollaran siempre que no interfirieran con sus planes para su futuro imperio. Tengo curiosidad. Una vez que conquistemos Eos y tengamos el control total de las tierras y su gente, ¿qué haremos?, preguntó el adolescente bigotudo con curiosidad. Su madre cerró los ojos mientras pensaba en su pregunta. No estoy segura. He pasado tanto tiempo buscando venganza contra la iglesia por lo que le pasó a mi gente, que nunca pensé en lo que podría venir después. De no ser por ti, Chloe y yo habríamos sido reducidas a esclavas y cerdas reproductoras. Una cosa sí sé, con tus habilidades, tu mente, tu carisma y tu potencial ilimitado, el mundo podría estar a tus pies. Una vez que Eos sea nuestra, creo que te dejaré planear lo que viene después, declaró Olga con una sonrisa apenas perceptible. El maestro forjador frunció los labios al pensarlo. Tantas posibilidades que considerar y potencialmente explotar. Además, había un asunto pendiente. Suena divertido, respondió con una sonrisa casi sádica oculta bajo su máscara. Madre e hijo continuaron su baile en un abrazo cariñoso, ambos ansiosos por los eventos del mañana y lo que vendría en el futuro. A la mañana siguiente, Alicia bostezó cansada mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Tras los sucesos de la noche anterior, había saltado directamente a la cama al entrar en sus aposentos. Desafortunadamente para la princesa caballero, no podía conciliar el sueño, ni el sueño la reclamaría. Recordaba haber dado vueltas en la cama. En algunos momentos creyó estar al borde del sueño, pero su mente era un torbellino caótico que le impedía disfrutar de un sueño tranquilo. Miró a su prima, que parecía absorta en su mundo, pasándose los dedos por los labios de una forma bastante extraña.
Alicia no le prestó atención y, en cambio, centró su atención en un gigantesco caldero negro que se estaba preparando en la plaza de la fortaleza. Era quizás el caldero más grande que había visto en su vida, con espacio suficiente para que 3 o 4 hombres se sentaran cómodamente. En ese momento, reposaba sobre un gran lecho de troncos y madera, lleno hasta el borde de aceite, casi rebosando, y a varios metros por encima del caldero estaba su ex primer ministro. Beardsley estaba colgado de las muñecas mediante unas cadenas conectadas a una manivela que lo bajaba al girarla. El anciano contemplaba el cuerpo de aceite bajo él, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizado, pues sabía qué destino le aguardaba. Durante un tiempo, rogó y suplicó por su vida. Con el tiempo, la gente se hartó de sus constantes gritos y balidos, así que pidieron que lo amordazaran para silenciarlo. Una petición que la reina y su hijo accedieron con gusto. Hablando de la madre y el hijo, la princesa Caballero miró hacia el palco privado de la reina y vio una gran fila formándose frente a ellos. Más específicamente, la fila estaba formada por los antiguos esclavos que habían liberado la noche anterior, quienes ahora estaban manchados con la sangre de sus antiguos amos, a quienes torturaron hasta bien entrada la noche hasta que, satisfechos, acabaron con la vida de sus torturadores. Ahora la reina les daba una opción. Los esclavos, ahora liberados, podían elegir entre seguir su propio camino y buscar fortuna en el mundo a su antojo, o podían elegir arrodillarse ante ella, jurarle lealtad y servirla por voluntad propia, donde aprenderían diversas habilidades y serían remunerados y recompensados adecuadamente por su arduo trabajo. Para muchos, fue una decisión extremadamente fácil. Casi todos decidieron jurar lealtad a su nueva reina. Alicia no podía culparlos por esto. La reina parecía tener debilidad por los esclavos y les prometía comida caliente, camas cálidas y un salario justo. Eso era mucho más de lo que sus amos, ahora fallecidos, les habían dado jamás. Sinceramente, debería haber sido ella quien liberara a los esclavos. Esta era su fortaleza, su responsabilidad, y fracasó. Anteriormente se había conformado con dejar a su primer ministro las tareas diarias de dirigir la fortaleza mientras ella se encargaba de las defensas y repelía a la legión invasora. Un costoso error que casi la arruina y que provocó que la corrupción se propagara en su propio hogar. Su meditación se interrumpió cuando una mano suave tomó la suya, lo que la impulsó a mirar y ver que su amada prima le sonreía suavemente y le decía: «Por favor, Alicia Chan, deja de atormentarte por esto. No fue tu culpa. Pero lo es. Si hubiera sido más diligente, más atento, tal vez», argumentó el caballero rubio, pero fue interrumpido por el sonido de las trompetas, que inmediatamente atrajo la atención de todos los presentes, nobles y plebeyos, quienes se giraron hacia el palco privado de la reina. «Hoy estamos aquí para ejecutar a un detestable desperdicio de vidas. Su ex primer ministro, declarado culpable y sentenciado por sus crímenes por su princesa Caballero Alicia. Princesa Alicia, como quien dictó la sentencia, ¿está dispuesta a ejecutarla?», preguntó la reina al final, con la mirada penetrante del rubio caballero. Alicia tragó saliva y se irguió, apretando los puños mientras miraba con furia la patética figura de Beardsley, quien seguía emitiendo súplicas de clemencia ahogadas, con lágrimas y mocos cayéndole como una cascada por la cara. ¡Qué ser humano tan patético! Pensar que hubo un tiempo en que lo consideró un aliado y confidente confiable. ¡Qué equivocada estaba! «Lo soy», afirmó Alicia, ansiosa por acabar con este asunto y borrar de la existencia a esta inmundicia humana. Pronto, Beardsley no sería más que un mal recuerdo, y con el tiempo, un recuerdo olvidado. Al fondo, Prim frunció los labios ligeramente, con los ojos ligeramente llorosos. Ser quemada viva en aceite. ¡Qué forma tan cruel, dolorosa y horrible de morir! Normalmente, Alicia habría condenado a muerte a un criminal por decapitación, pero esto era diferente, porque esta vez, era algo personal para ella. Aunque Prim odiaba la violencia y la muerte, aún quería estar allí para apoyar a la pobre Alicia. Dios sabe cuánto le dolía ahora mismo, cuánto dolor sentía. Dudaba que matar a Beardsley sanara el corazón de Alicia, pero podría traerle algo de paz mental. Naruto descendió del palco de la reina, seguido por su joven sirviente, mientras ellos y Alicia se acercaban a la manivela que inevitablemente sumergiría al hombre chillón en el aceite.
Extendió la mano expectante, lo que instó a Luca a entregarle un odre de vino, que él a su vez le entregó a la princesa caballero. ¿Un poco de coraje líquido?, preguntó mientras ofrecía la bebida alcohólica. La princesa rubia tuvo que contenerse para no arrebatárselo de las manos al aceptarlo y comenzó a beber con avidez el líquido. ¿Alguna vez has matado?, preguntó Naruto con expresión vacía, lo que provocó que Alicia asintiera brevemente mientras seguía bebiendo el vino con avidez. ¿Alguna vez has matado a un humano?, preguntó. Esta vez, el caballero rubio dio un último y largo trago de vino antes de soltar un suspiro de satisfacción y responder con tristeza. No. Nunca a un humano. Siempre a monstruos. Ante su admisión, el Uzumaki asintió lentamente y dijo, ya veo. Bueno, una cosa tengo que decir sobre los monstruos de la Legión. Antes de que destruyera sus mentes, nunca se molestaron en ocultar su naturaleza, por repugnantes y asquerosos que fueran. ¿Y los humanos? Otra historia. Los humanos siempre ocultan su verdadero ser, ocultando una oscuridad y una vileza más corruptas y retorcidas que incluso las bestias y demonios más depravados. Naruto hizo una breve pausa mientras invocaba su máscara de Anja, mirándola pensativo. ¿Tu máscara de Anja, qué significa para ti?, preguntó Alicia, preguntándose por qué la llevaba tanto en la batalla como en el baile la noche anterior. Parecía que le gustaba mucho el motivo de Anja. Todos usamos máscaras, Alicia y mí. A veces para ocultar cosas, o para protegerlas. Yo. En mi caso, esta máscara representa mi naturaleza interior. Mi rencor. Algo que no quiero ocultar, sino mostrar al mundo. A diferencia de la mayoría no tengo nada que ocultar. Respondió con orgullo, y su máscara desapareció en una nube de humo negro mientras su fiel sirviente esbozaba una sonrisa cómplice tras él. ¿Qué rencor? ¿Contra quién?, preguntó Alicia ladeando la cabeza. El adolescente bigotudo la miró fijamente un buen rato y luego chasqueó los dedos, prendiendo fuego a los leños bajo el gran caldero. Una nube de humo negro se elevó en el aire, parte del cual fue inhalado por Beardsley, haciéndole toser y escupir, mientras su cuerpo comenzaba a sudar al ver que ya se formaban pequeñas burbujas en el aceite debajo de él. Cuando estés listo, dijo Naruto mientras regresaba al palco de la reina y se sentaba a su lado, con su sirviente a su lado todo el tiempo. Le llenó una copa de vino, de la que bebió un largo sorbo mientras él y los elfos oscuros observaban expectantes a la princesa caballero. Alicia tragó saliva con un nudo en la garganta, con la cara enrojecida por el alcohol y el calor abrasador de los leños. Apoyó las manos en la manivela y cerró los ojos con fuerza. Como ya había dicho, nunca había matado a otro ser humano, pero esto era diferente. Tenía un deber que cumplir. Tenía que castigar a Beardsley por sus crímenes. Tenía que dar ejemplo. Tenía que demostrar que los crímenes tenían consecuencias. No se trataba solo de su traición o la de Beardsley. De nada sirven las leyes si no se pueden o no se quieren aplicar. Esto tenía que hacerse. Se giró lentamente hacia el caldero negro, viendo el aceite hirviendo mientras las burbujas se formaban rápidamente y estallaban en la superficie. Apretó los dientes y comenzó a girar lentamente la manivela. Poco a poco, centímetro a centímetro, su exministro descendía lentamente hacia lo que sería su perdición. A medida que se acercaba al aceite burbujeante, los gritos de Beardsley se volvían más fuertes, desesperados y estridentes, hasta el punto de que parecían los gemidos y el llanto de una alma en pena. Parecía casi un milagro que sus gritos no le hubieran destrozado las cuerdas vocales, o que no se hubiera tragado accidentalmente la mordaza y se hubiera asfixiado con ella. Beardsley levantó las piernas lo más alto posible, lo cual no era muy alto dada su edad y falta de agilidad. Alicia miró fijamente a su exministro por última vez, notando que los dedos de sus pies estaban a solo unos centímetros de la superficie hirviente. Luego contuvo un enorme chorro de saliva y le escupió con tanta fuerza que le impactó en la cara. Entonces empezó a girar la manivela con más fuerza, lo que casi hizo caer al anciano al aceite mientras descendía rápidamente dentro del caldero. Si antes Beardsley gritaba con fuerza, alcanzó un nuevo nivel de volumen al resonar sus gritos de dolor por la plaza y la fortaleza. Incluso las aves posadas en las murallas huyeron presas del pánico al oír sus gritos espeluznantes.
Muchos se vieron obligados a taparse los oídos para intentar no oír, pensando colectivamente que era imposible que un anciano gritara tan fuerte. En el palco privado de la reina, los elfos oscuros observaban impasibles, con la excepción de Luca, quien parecía tener una sonrisa sádica de satisfacción al ver a un ser humano hervido vivo, más específicamente a uno que quería violar a una mujer. Chloe parecía compartir esta sensación de alivio, aunque controló sus rasgos y mantuvo una fachada distante. Si bien se observaba con atención, se podía ver el atisbo de una sonrisa que le hacía contraer ligeramente los labios. Naruto, por su parte, pensaba en cierto mono aullador que encontró años atrás en Konoha, debido a los chillidos de Verdisley. La similitud de esos gritos casi lo perturbó. Casi. Apartó esos pensamientos y observó cómo continuaba la ejecución. No tardó mucho en que la piel de Verdisley empezara a enrojecerse y a ampollarse, su cuerpo se retorcía de dolor mientras se retorcía en el caldero, intentando escapar de su propia ejecución. Sin embargo, sus pies no tocaban el fondo, ni encontraban ningún punto de apoyo para salir. Lo único que consiguió fue salpicar un poco de aceite contra las paredes del caldero y el suelo. El olor a carne quemada impregnaba el aire, provocando náuseas y tapándose la boca a varios observadores. Incluso Prim se tapó la boca horrorizada al presenciar su primera ejecución. Siempre había estado protegida por su padre y vivía en un mundo diminuto de fiestas, bailes y algún que otro cortejo. Nunca antes había visto ejecutar a un hombre, y mucho menos mediante ebullición. Sin embargo, allí estaba. Fijó la mirada en su prima, que observaba al exministro con una expresión fría y sombría. Finalmente, los gritos de Verdisley se apagaron en su garganta y sus forcejeos cesaron pronto mientras sus entrañas se quemaban con el aceite hirviendo, hasta que finalmente solo pudo retorcerse incontrolablemente. La sangre empezó a manarle de los ojos, la nariz, los oídos y la boca, hasta que finalmente dejó de moverse por completo. Una vez expirado, Alicia giró la manivela unas cuantas veces más, permitiendo que su cuerpo se hundiera en el caldero hirviente de una vez por todas. Ya estaba hecho. Por fin había terminado. El hombre que había intentado traicionarla y esclavizarla ya no estaba. Una mezcla de sentimientos y emociones la invadió. Por un lado, se alegraba de que el traidor se hubiera ido y hubiera recibido el castigo merecido por sus crímenes. Ahora estaba libre de él. Por otro lado, acababa de quitarle la vida a otro ser humano. Uno horrible, pero humano al fin y al cabo, en lo que solo puede describirse como una ejecución dolorosa y cruel. No sabía qué sentía en ese momento. No se sentía como culpa, no, definitivamente no era culpa. Era un sentimiento más complejo que no podía definir. Quizás era, ¿cuál era la palabra? Comprensión. Era eso. Durante tanto tiempo, había estado luchando contra los monstruos de la Legión. Todo estaba en blanco y negro entonces. Luchar contra los monstruos, proteger a la gente. Simple. Ahora, las cosas se estaban volviendo más complejas y mucho más grises. Sinceramente, no sabía qué hacer con lo que podrían llamarse zonas grises. Se giró lentamente hacia su captor, notando que la miraba fijamente, casi como si pudiera leerle la mente, o al menos su rostro, con la misma facilidad con la que se lee un libro. Entonces articuló una palabra. Luego, prometiendo hablar con ella más tarde. Honestamente, le encantaría. Últimamente tenía muchas cosas en la cabeza, aunque quizás había un pensamiento que la había atormentado durante toda la noche. Si la esclavitud ocurría dentro de su propia fortaleza, sin ser vista ni controlada, ¿dónde más podría practicarse? Podría estar ocurriendo en cualquier lugar de Eos. ¿Era la iglesia realmente cómplice al ignorar estas prácticas paganas? De ser así, ¿por qué luchaba entonces? Inhaló profundamente y recordó que no había empuñado la espada por la iglesia. Fue por el bien del pueblo, por el bien de su primo y sus amigos que se convirtió en caballero. Su deber nunca había cambiado. Su deber era combatir el mal, sin importar la forma que adoptara. Si la esclavitud aún existía en Eos, entonces el deber y el honor exigían que luchara y erradicara este mal donde quiera que estuviera. Humana, no humana, toda vida era sagrada y merecía protección. Encadenar a otros por dinero era un sacrilegio y una maldad. Quizás, debería considerar una nueva alianza con la Reina Oscura y su hijo.
Miró a Prim y vio que su prima parecía sumida en sus pensamientos. Sus miradas se cruzaron. Incluso sin palabras, podían adivinar lo que la otra pensaba. No los habían despojado de sus títulos tras su cautiverio, ni sus captores los habían tratado como trofeos ni juguetes. Sus captores se comportaron con honor, integridad y amabilidad. Los habían tratado con respeto y cariño. Ambos asintieron en señal de acuerdo. Si la iglesia era realmente corrupta y permitía la esclavitud de Eneos, entonces era algo que no tolerarían ni podrían tolerar. Las dos princesas miraron al cielo, esperando que sus amigas también pudieran ver la verdad. Sin embargo, también estaban profundamente preocupadas por su amiga Celestine, el actual icono y diosa de la iglesia. ¿Qué le sucedería si descubriera la verdad? ¿La iglesia se volvería contra ella? ¿La tomaría como rehén? Eso era un pensamiento muy inquietante. Celestine era una persona pura y buena. Nunca se consideró superior a los demás por su condición de alta elfa o diosa, y siempre acogió y cuidó de niños perdidos, abandonados o huérfanos. Si supiera la verdad, sin duda se horrorizaría y vería el fin de las crueles prácticas de la esclavitud. Por ahora, sin embargo, era hora de hablar de la posibilidad de una alianza. Más tarde, tal como Naruto prometió. Sí, más tarde. Mientras tanto. Ciudadela Blanca. Celestine estaba sentada en su aposento de meditación, en posición de loto sobre un cojín grande, mullido y cómodo. Su rostro reflejaba calma y serenidad al abrir lentamente los ojos. Algo ha cambiado, murmuró en voz baja, sin saber qué, pero estaba segura de que los hilos del destino se habían torcido de alguna manera. Incluso sin sus visiones, aún poseía una magia poderosa y podía percibir cosas. Algo estaba sucediendo en la primera fortaleza, no estaba segura de qué, pero algo de gran importancia había sucedido, aunque no estaba segura de qué. Fuera lo que fuese, estaba segura de que la Reina Oscura o su misterioso maestro forjador eran parte de ello. Cerró los ojos para reanudar su meditación, intentando comprender qué podía estar ocurriendo en Eos. Percibió una oscuridad que se extendía por todo el reino, una gran maldad acechaba, y parecía provenir de todas partes, de todos lados, aunque no podía identificar su origen. Aún así, esto era inquietante. La fuerza del mal crecía, de eso no cabía duda, y peor aún, la gente, sin duda, sufriría las consecuencias. Oyó que las puertas de su aposento de meditación se abrían, sacándola de sus cavilaciones. Abrió los ojos y se giró para ver a Klaus, el esposo de Claudia, entrar con los brazos cargados con una gran cantidad de libros y tomos que parecían tener cierta dificultad. Celestine-sama. Disculpe la interrupción, pero creo que esto es urgente, gritó mientras corría hacia la diosa, lo que le hizo tropezar y caer al suelo, haciendo que sus libros golpearan el mármol con un fuerte golpe y se deslizaran por la habitación. Celestine se puso de pie y ayudó a recoger los libros caídos mientras le preguntaba: ¿Qué pasa, Klaus? ¿Qué pasa? El erudito se levantó del suelo, se ajustó las gafas y se secó el sudor de la cabeza con el antebrazo mientras respiraba con dificultad. Evidentemente, llevaba un buen rato corriendo. Tras recuperar el aliento, Klaus empezó a hablar. He estado ayudando a Claudia con su investigación y he notado algunas cosas extrañas. Primero hicimos un inventario de la armería de la iglesia para ver si los impostores que se hacían pasar por soldados habían robado algún equipo. Se contabilizó toda la armadura, el equipo y las armas, y nunca se reportaron robos. Ante esta noticia, la diosa dejó escapar un suave jadeo mientras murmuraba: si no se roba nada, entonces eso implica fuertemente que los soldados de la iglesia están extorsionando y robando a la gente. Klaus asintió y sacó otro libro, uno que se usaba para registrar las finanzas de la iglesia. ¿Por qué lo tendría? Tras descubrir que los soldados de la iglesia podrían estar robando monedas, comencé a revisar las finanzas de la iglesia para ver hasta dónde llegaba esta corrupción y qué más se había robado. Encontré evidencia de ciertas discrepancias. Registros de diezmos y grandes sumas de dinero donadas a la iglesia, todo por donantes anónimos. Lo más extraño es que estas donaciones las gestiona un grupo selecto de obispos, y estas donaciones llevan años llevándose a cabo, explicó Klaus, señalando una serie de nombres que aparecían repetidamente en el libro de contabilidad. Soborno, quizás. ¿Pero para qué?
murmuró Celestine pensativo, reconociendo los nombres de los obispos. Todos ellos eran muy influyentes y llevaban muchísimos años en el poder en la iglesia. Algo no cuadraba. No estoy seguro. Necesito profundizar más, murmuró Klaus mientras se ajustaba las gafas y pasaba las páginas rápidamente. Celestine frunció los labios, sabiendo que la avaricia era casi siempre la raíz de la corrupción, y donde la corrupción se enquistaba, siempre le seguían cosas malas. Si las altas esferas de la iglesia eran realmente corruptas y además permitían que sus soldados robaran al pueblo, entonces, un momento. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Celestine, con la sangre helada al comprender algo de repente. Sus obispos, sus consejeros, la habían insistido en que enviara a Vult y a Suskuroino a capturar a la Reina Oscura al enterarse de que Olga perdería sus poderes. Ahora también ha perdido su clarividencia. Esto demuestra que estos eventos están relacionados. ¿Acaso, la iglesia había planeado esto? ¿Que Olga y luego su propia caída fueran los planes? ¿Por qué? ¿Qué ganarían traicionándola? ¿A su propia diosa? ¿Qué? ¿Qué dijo, Celestine-sama? Preguntó Klaus, sin oír a la alta elfa, que se mordía el labio. Continúen con sus investigaciones. Necesitamos profundizar en esto. No quiero sacar conclusiones precipitadas ni arrestar a las personas equivocadas, pero tengan cuidado, Klaus-san. No se lo digan a nadie y tengan cuidado de en quien confían. Me temo que la legión es ahora la menor de nuestras preocupaciones, ordenó, provocando que el erudito hiciera una profunda reverencia y asintiera en señal de comprensión antes de marcharse, recogiendo los libros restantes y huyendo a toda prisa. Sin embargo, olvidó el libro que contenía los registros y el inventario de la armería de la iglesia. Atravesó las puertas y un par de gritos fuertes se oyeron tras ellos. Uno que Celestine reconoció como la voz de Klaus, el otro como femenino. Oyó a Klaus gritar una especie de disculpa antes de continuar, y entonces una nueva figura entró en los aposentos de la diosa. La obispa Eleonora Vern, o la obispa El para abreviar. Obispo El, qué sorpresa. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Preguntó Celestine con recelo. Qué extraña coincidencia que un obispo estuviera justo afuera mientras Klaus daba su informe. No hace mucho, acababa de llegar. El pobre Klaus casi tropieza conmigo, me dio un buen susto. Respondió Eleonora con una risita mientras se apartaba un mechón de pelo. La obispa miró entonces el tomo que la diosa sostenía y preguntó, ¿qué es eso? La alta elfa echó un vistazo al libro de cuentas de la armería y decidió comprobar que había oído el obispo. No le gustaba mentir ni engañar a los demás, pero ahora mismo, las personas en las que podía confiar parecían escasear exponencialmente cada día, si no cada hora. Un libro de cuentas de la armería de la iglesia. Parece que robaron varias armaduras y armas. Mintió Celestine, y sus palabras hicieron que los ojos del obispo brillaran de ira. Así que es cierto, tal como sospechaba. Es verdaderamente reprensible que los bandidos se hagan pasar por soldados de la iglesia y roben dinero a la gente. Espero que encuentren a estos criminales y los castiguen por esto. La obispa habló con veneno. Vaya, interesante reacción. No había sorpresa ni engaño en su voz. Realmente creía que esto era obra de bandidos y ladrones, no de legítimos soldados de la iglesia. Obispo, si me permite preguntar qué significa la iglesia para usted, preguntó Celestine, lo que provocó que la clériga arqueara una ceja. Perdón. ¿Qué pregunta tan extraña? Murmuró la clériga, mirando confundida a la alta elfa. Hubo un largo y tenso silencio, percibiendo la insatisfacción de la diosa Leonora. Entonces habló. Siempre he creído que la iglesia es un símbolo de paz e igualdad. Nuestro deber es proteger y cuidar a los demás, especialmente a los menos afortunados, y derrotar a la legión, para que no saqueen, incendien y violen su camino por Eos. Pero ¿y si la legión no es el verdadero problema? ¿Y si el mal ya existe dentro de nuestras fronteras? ¿En nuestros hogares? ¿Entre nosotros? Preguntó Celestine, aunque parecía que se dirigía las preguntas a sí misma mientras cerraba los ojos en profunda contemplación. Celestine-sama. ¿Qué dice? Me está asustando. Murmuró la clériga, pues nunca había visto a la diosa élfica actuar o hablar de esa manera.
Era casi un mal presagio. Imagino cómo me debo sentir ahora, murmuró Celestine, sintiéndose ciega y perdida. Durante mucho tiempo, gracias a su clarividencia, siempre pudo ver el futuro, prever los desastres y planificarlos, o compartir buenas noticias con la gente para animarlos. Ahora, todo parecía tan incierto. No importa. ¿Qué necesitabas de mí?, preguntó Celestine, preguntándose por qué la obispa la había buscado. Eleonora hizo una rápida reverencia y respondió: sí. Nos han dicho que los ejércitos de la Legión están empezando a formarse y pronto marcharán hacia la segunda fortaleza. La gente está asustada y quiere saber qué les espera. Ante esto, Celestine sintió un vuelco en el corazón. La gente esperaba que tuviera una visión de esperanza o victoria, algo, cualquier cosa, para que al menos supieran qué estaba pasando. La elfa alta sintió lentamente y siguió a la clériga fuera de sus aposentos. Tras recorrer varios pasillos y doblar algunas esquinas, Celestine se encontró de pie en una terraza con vistas a la gran plaza frente a su catedral. Vio a cientos, quizá miles de personas en la plaza, mirándola expectantes, esperando ansiosamente su discurso. La obispa le entregó un pergamino a la alta elfa, quien lo aceptó con breve vacilación. Lo desplegó y comenzó a leer su contenido. Luego, carraspeó y comenzó a hablar a la gente. Amigos míos, vecinos míos, gente mía, acabo de recibir la noticia de que el ejército de la Legión pronto marchará hacia la segunda fortaleza. Antes de su captura, la princesa Prim contrató a los mercenarios de Akuro, liderados por Leona, para reforzar su fortaleza. Actualmente, una fuerza de 1000 soldados de la iglesia está en marcha forzada para reforzarlos. Graves Levantine está en camino con sus propias fuerzas para repeler al ejército de la Legión y detener su avance. Sus palabras provocaron una oleada de suspiros de alivio entre muchos civiles, quienes recibieron la noticia con sonrisas de alegría. Entonces, desde algún lugar de la multitud, alguien le gritó: Celestine-sama. ¿Qué noticias hay de la Reina Oscura? ¿Qué te han revelado tus visiones? De repente, muchos comenzaron a gritar las mismas preguntas. Ah, eso era lo que temía. La gente quería saber si había tenido visiones. Ahora mismo, tenía 3 opciones. Primero, podía mentir y decirles lo que creía que querían oír para apaciguarlos, a riesgo de perder su confianza. Segundo, podía decir que aún no había tenido visiones, lo cual no sería una mentira en sí, pero dejaría a la gente insatisfecha y no les impediría volver a preguntar más tarde. Tercero, podía decirles toda la verdad y depositar su fe y confianza en ellos. A todos les confesó algo. Habló con lágrimas en los ojos, pero a pesar de sus miedos, se mantuvo firme mientras la gente la miraba, preguntándose qué iba a decir. Me dijeron que no les revelara esto, por miedo a que entraran en pánico o perdieran la esperanza. Sin embargo, no puedo ni quiero traicionar la confianza que tienen en mí. La verdad es que recientemente he perdido la capacidad de previsión por causas desconocidas. Tras su confesión, una serie de exclamaciones de asombro resonaron por toda la plaza mientras la gente miraba a la alta elfa con los ojos abiertos. Ni siquiera la obispa Eleonora pudo reprimir un grito ahogado al cubrirse la boca, conmocionada. De todas las cosas que la diosa podría haber dicho, eso era algo que jamás habrían podido ni esperado oír en toda su vida. Sí. Me oyeron bien, no puedo predecir el futuro. Sé que tienen miedo, pero también sé que todos son más fuertes que esto. Sé que juntos podemos superar estas pruebas. Por favor, se los ruego. No se dejen llevar por el miedo ni por la desesperación. Tengan fe los unos en los otros, protéjanse, sean buenos los unos con los otros. Juntos, pueden ser más fuertes que cualquier ejército y tener el poder de disipar la oscuridad del mal. Juntos, el amor, la fe y la confianza que comparten pueden ser un muro que ningún ejército podrá derribar. Por favor, salvaos mutuamente. Deben protegerse mutuamente. Por si acaso lamento haberles fallado. Sin embargo, con o sin mi clarividencia, lucharé por todos ustedes hasta mi último aliento y disiparé los males que nos aquejan, sin importar cómo se manifiesten. La diosa gritó a su pueblo, derramando todo su corazón y alma en sus palabras, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas.
Al terminar de hablar, su pecho se agitaba mientras intentaba recuperar el aliento, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba la reacción de la gente. Se hizo el silencio durante un largo instante, y de repente, alguien entre la multitud empezó a vitorear, y luego a esto le siguieron más vítores, y más, hasta que todos empezaron a vitorear a su diosa con todas sus fuerzas, hasta que sus gritos resonaron por toda la Ciudadela Blanca. Celestine Sama. Celestine Sama. La gente coreaba a viva voz, mostrando su apoyo a la benevolente alta elfa. Jóvenes, ancianos, ricos, pobres, todos aclamaban su nombre, conmovidos hasta las lágrimas por su inquebrantable compasión y lealtad, y por su confianza en ellos. A cambio, solo podían corresponder a esa confianza y lealtad con la misma moneda y mostrarle su apoyo. Claudia-san, le diste muy poco crédito a la gente. La esperanza sigue viva. Mientras sigamos luchando por todo lo bueno del mundo, la gente no se perderá en la oscuridad. Celestine habló para sí misma, y entonces, con el rabillo del ojo, entre la multitud, vio a un pequeño grupo de obispos conversando y mirándola fijamente. Al parecer, sus palabras habían enfurecido a los demás. Esto la convenció, parecía que la legión invasora quizás no era la amenaza más grave a la que se enfrentaban. Algo que había olvidado durante su tiempo entre los humanos, viviendo como su diosa y disfrutando de una vida cómoda y tranquila, era que innumerables humanos usaban máscaras, cada una ocultando sus propios pecados, y sus propios demonios. Capítulo 6. En marcha. Primera parte. Dentro de la segunda fortaleza, Leona estaba apoyada contra la barandilla de un balcón, observando a la milicia local y a sus propios mercenarios preparándose para la próxima invasión. Las tropas locales sumaban aproximadamente 150 hombres, y ella tenía unos 700 mercenarios bajo su mando. No era una compañía tan grande como la de Kuroinu de Bult, pero sus tropas eran más disciplinadas y hábiles que las suyas. La calidad antepone la cantidad. En total, tenía unos 850 soldados para defender la fortaleza, insuficientes. Afortunadamente, habían recibido noticias de que 1000 soldados se encontraban en marcha forzada para reforzar la posición, y 3000 soldados más, liderados por el famoso Levantino de Graves, también estaban en camino. Con tantos soldados, debería ser suficiente para repeler a la legión, siempre que resistieran lo suficiente. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde? Ryu-sama está listo para luchar. A luchar contra el enemigo. Ryu los descuartizará y los hará pedazos. Salgan, enemigos. Ryu está listo para todos ustedes. Ryu luchará contra ustedes y liberará a Prim-chan y a Alicia-chan. Gritó el Halfling, esperando con ansia la llegada de la legión. Esperemos que no lleguen demasiado pronto. Aún no estamos del todo preparados, y algunas defensas llevan tiempo sin recibir el mantenimiento adecuado. La mujer bestia habló con un leve gruñido de fastidio, mirando fijamente a un noble cercano de cabello rosa, que sollozaba y lloraba como un bebé. Prim. Esos monstruos. ¿Cómo se atreven a violarte? El hombre conocido como Lord Fiorire gimió, con una cascada de lágrimas y mocos, corriendo por su rostro mientras agarraba una bola de cristal en sus manos. Dentro de la bola había una imagen del general enemigo, besando a una conmocionada princesa Prim. Al parecer, Lord Fiorire solía usar su bola de cristal para observar las idas y venidas de su hija cuando no estaba. Para Leona, esto era tanto un acto de paranoia como una invasión de la privacidad, aunque en este caso, tal vez su cautela estaba justificada. Aunque por alguna extraña razón, el noble de cabello rosa se había quedado absorto en ese instante en lugar de usar su bola de cristal para obtener más información. Oh, Prim. Ese demonio. Te llevó a su cama y te abusó sexualmente, ¿verdad? Te arruinó. Mi querida Prim. ¿Por qué tuviste que irte? Lord Fiorire seguía llorando y llorando. Leona estaba segura de que si este señor hubiera tenido un ejército de verdad, habría marchado directamente a la primera fortaleza, lo cual habría sido admirable, pero lo más probable es que lo hubiera matado. Sin embargo, esta extraña obsesión que tenía con su hija no parecía saludable. Maldita sea Anja. Ryu-sama lo morderá. Ryu lo morderá un montón y lo odiará.
Chilló Ruru con todas sus fuerzas, haciendo que una ventana y un espejo se rompieran y se hicieran añicos. La mujer lobo suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Iba a ser una misión larga y no estaba segura de cuánto tiempo más podría controlar el temperamento del feroz halfling. Por no mencionar que Lord Fiorie estaba casi desmoronándose. Una pequeña parte de la líder mercenaria deseaba la llegada del ejército de la Legión para poder acabar con esta pelea de una vez, pero otra parte temía su llegada. Si intentaran utilizar a las princesas como rehenes, entonces la situación podría ir de mal en peor muy rápidamente. Mientras tanto, primera fortaleza. ¿Cuánto falta para que estés listo para marchar?, preguntó Olga, reclinada en su asiento, mientras ella, su hijo y sus sirvientes tomaban el té de la tarde en un jardín. Era un día tan hermoso, que la reina apenas recordaba una ocasión en la que simplemente se hubiera sentado a disfrutar de una comida agradable rodeada de flores. No mucho. Unas horas, respondió Naruto mientras se servía una taza de té y bebía un sorbo. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa, lo que llamó la atención de su madre. ¿Tienes algo en mente?, le preguntó su madre, preguntándose qué le causaba tanta angustia, aunque tenía una idea bastante clara de qué se trataba. El adolescente bigotudo frunció el ceño y volvió a beber su té mientras respondía. La primera fortaleza fue fácil. Se resolvió con un duelo 1 contra 1. ¿Y las demás? Dudo que sea igual de fácil. Creo que lo que más me preocupa es la posible pérdida de vidas. Ante sus palabras, todos los elfos oscuros mostraron expresiones de tristeza mientras su madre hablaba con dulzura. Te presionas demasiado. Por mucho que lo intentes, no puedes salvar a todos. Concéntrate en salvar a todos los que puedas, pero no te desgarres intentando rescatarlos a todos. Simplemente no es posible. Sí, murmuró Naruto mientras tomaba un bollo con mantequilla y le daba un mordisco, reconociendo a regañadientes que su madre tenía razón. No le gustaba, pero suponía que era inevitable que se perdieran vidas inocentes. La situación empeoraría antes de mejorar, y la iglesia se volvería más agresiva y desesperada a medida que el reino de Garan continuara su invasión y expansión. Ojalá pudiera al menos minimizar esas pérdidas si era posible. Sus pensamientos se interrumpieron al ver a las princesas acercándose, con Alicia marchando hacia ellas con determinación y Prim intentando desesperadamente seguir el ritmo rápido de su prima. La caballero rubia cruzó los brazos bajo el busto y luego dijo con brusquedad: prometiste que hablaríamos luego. Ahora es más tarde. Al fondo, los dos sirvientes semielfos parecían susurrar algo, mientras la reina oscura esbozaba una sonrisa pícara tras una taza de té. El Uzumaki se recostó un poco, entrelazando los dedos y respondió: así es. Pareces estar de un humor inusualmente agresivo. ¿No seguirás resentido por haber besado a Primime?, preguntó esto último en tono burlón. Alicia se sonrojó profundamente ante el pequeño comentario, mientras que la princesa de cabello rosa soltó una risita, recordando aún vívidamente sus labios contra los suyos. Ignorando la broma de su compañera rubia, la princesa caballero habló con tono directo. He llegado a mi conocimiento que si hay esclavitud aquí, en mi propia fortaleza, antigua fortaleza sin duda está ocurriendo en todo Eos. Prim y yo deseamos negociar una posible alianza para acabar con la trata de esclavos y exponer a todos los posibles mentirosos y traidores que viven entre nosotros. Ante sus palabras, madre e hijo intercambiaron miradas y este último asintió sutilmente antes de chasquear los dedos, conjurando una silla extra para que se sentara una de las princesas. Vaya. Parece que solo hay un asiento libre ahora mismo. Primime. Podría darte el mío, a menos que quieras ceder y sentarte en mi regazo, ofreció la adolescente bigotuda con una sonrisa coqueta. Esto hizo que Olga se llevara la taza de té a los labios para ocultar una sonrisa, contenta de ver a su hija adoptar un aire más alegre. Alicia quiso gritar algo como llamarlo libertino, pero Prim se detuvo cuando corrió rápidamente hacia el maestro forjador y se sentó con gracia en su regazo con un movimiento fluido. Con gusto. Gracias, dijo la princesa con un tono alegre, pues nunca antes se había sentado en el regazo de un hombre. Tuvo que admitir que, por un momento, su atrevida sugerencia la desconcertó, pero desde luego no se opuso. Su prima rubia solo pudo parpadear y esbozar una mueca de desprecio. ¿En serio?,
Un beso y Prim ya estaba perdidamente enamorada de él. Pobre Prim. Demasiado dulce, inocente y amigable para su propio bien. Sin embargo, como accedió y consintió, la princesa Caballero no tuvo tiempo de protestar antes de sentarse en el asiento provisto. Al sentarse, vio a Chloe refunfuñando y dándole un gran monedero a Luca, quien tenía una sonrisa triunfante. ¿Habían apostado algo? Como si percibiera su pregunta y viera dónde estaba fija su mirada, Naruto explicó. Luca y Chloe apostaron a ver cuándo tú y Prim se acercarían a nosotros para negociar una alianza. Chloe apostó a que sería después de nuestra invasión a la segunda fortaleza. Luca apostó a antes de la invasión. Parece que Luca gana. El Uzumaki tomó entonces una tostada bañada en gelatina roja y se la ofreció a la pelirrosa en su regazo. Prim lo aceptó con alegría y le dio un mordisco con un crujido audible. Un poco de gelatina se le esparció en los labios, lo que llevó al Uzumaki a recorrer con el dedo los labios de la dulce princesa, recogiendo la gelatina antes de llevársela a los suyos y consumirla. Fresas, murmuró, provocando el rubor de ambas princesas. Alicia parecía a punto de estallar mientras el vapor salía animadamente de sus orejas, y Prim tenía una expresión tímida mientras se retorcía uno de sus mechones rosados. ¿Entonces esto era parte de tu plan? ¿Exponer la corrupción ante nuestras narices y convencernos de unirnos a ti? Preguntó la caballero rubia, con la esperanza de encauzar las cosas. No sabía si ese maldito Naruto solo la estaba molestando para su propia diversión o aprovechándose de su vínculo con su prima para desestabilizarla. Quizás ambas cosas. Sí. Lo tenía todo planeado hasta el último detalle. Tener a las princesas de nuestro lado sin duda bajará la moral del enemigo y facilitará la transición de nuestra conquista. El adolescente bigotudo respondió con un tono entre sarcástico y serio, ganándose la mirada confusa de la princesa rubia, quien no entendía si la estaba tomando el pelo o no. Unirse a una alianza con nosotros implica renunciar a la anterior. Además, al unirse a una alianza, deben tener algo que aportar. Ya tenemos su fortaleza y todo lo que contiene. ¿Qué más tienen para ofrecer?, preguntó Olga, con ojos y expresión duros como la piedra y fríos como el hielo. Su tono hizo que Alicia tragara saliva con dificultad. El caballero rubio intentó pensar en algo más con lo que negociar, pero antes de que pudiera hablar, la reina oscura continuó. Lo sé. ¿Qué tal si ofrecen sus manos? Ante eso, Naruto y Chloe tuvieron que contener la risa al ver las expresiones de asombro de las dos princesas. Mientras tanto, al fondo, Luca miraba con furia a las princesas humanas, casi echando espuma por la boca. Manos, murmuró Alicia casi entrecortadamente, resonando en sus oídos. ¿De verdad estaba diciendo la reina? Sí. Tus manos. En matrimonio con mi hijo, más específicamente. Un simple gesto para consolidar tu lealtad hacia nosotros y asegurar la continuidad del linaje de mi hijo. Estoy deseando conocer a mis futuros nietos, aclaró Olga, y sus palabras hicieron palidecer a las dos princesas. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad tenían que casarse con Naruto? Ninguna de las princesas pudo hablar hasta que el propio Uzumaki intervino. Madre. Por favor, no tortures así a las pobres princesas. Ante sus palabras, la fría expresión de la reina se quebró al estallar en una carcajada melodiosa. Ja. Lo siento mucho, queridas, pero sus caras no tenían precio. La reina habló entre carcajadas, provocando que Alicia se cayera de bruces sobre la mesa, mientras que Prim tenía una gran gota de sudor en la frente al darse cuenta de que la reina oscura solo las estaba tomando el pelo. De hecho, era una broma bastante cruel. Parece que la afición de Naruto-sama por las bromas y los chistes se le ha pegado a Olga-sama, murmuró Chloe, insegura de si aprobar o desaprobar aquello, pero se inclinaba por lo primero, dada la alegría que parecía tener su reina. Tratando de volver al tema de una alianza, Naruto dijo, ambos tienen conocimiento de primera mano e inteligencia sobre las otras princesas que podemos usar. Sus fortalezas, debilidades y hábitos. Cosas que podemos usar para someterlas rápidamente si las cosas se ponen difíciles y ayudar a evitar violencia innecesaria. Las dos princesas reflexionaron sobre sus palabras, pues era una petición válida.
Aunque no querían traicionar ni vender a sus amigos, si la lucha se prolongaba demasiado, sin duda habría inocentes heridos. ¿De verdad podemos confiar en estos humanos? Son sirvientes de la iglesia y, sin embargo, ya están pensando en aliarse con nosotros. ¿Quién dice que no intentarán traicionarnos más tarde? Luca habló con una leve mueca de desprecio. Aunque era evidente que su parcialidad hacia los humanos era evidente, tenía razón. Alicia se aclaró la garganta y habló con la mayor calma posible, todavía un poco alterada por la broma de la propuesta de matrimonio. Oficialmente, no formamos parte de la iglesia. Simplemente formamos una alianza con la propia Celestine Sama, quien está afiliada a ellos. Todos formamos la alianza de los 7 escudos, para luchar contra la legión y protegernos. Sin embargo, las circunstancias han cambiado drásticamente. Como caballero, mi deber es proteger al pueblo ante todo. No tengo obligaciones con la iglesia salvo la protección de vidas inocentes. Si la iglesia es realmente tan corrupta como afirmas, con pruebas recientes que respaldan firmemente tus afirmaciones, entonces no tengo más remedio que volver mi espada contra la iglesia y todos los esclavistas de Eos y salvar a quienes se encuentran retenidos en estos mercados clandestinos de esclavos. Si deseas una prueba de lealtad, la demostraré con hechos. Ni palabras ni regalos a medias. Madre e hijo intercambiaron una breve mirada de nuevo, y de nuevo este último asintió sutilmente. Muy bien, Alicia Arcturus. Mi hijo necesitaba oficiales capaces para liderar su ejército. Para probar tu lealtad a nuestra causa, te daremos un batallón de demonios al mando, y ondearás nuestro estandarte en apoyo de nuestra causa. La reina declaró y chasqueó los dedos, lo que instó a los 2 sirvientes a sacar un pequeño cofre y buscar dentro mientras desplegaban el nuevo estandarte de la legión. El estandarte tenía una base morada oscura con ribete negro. Una máscara de Anya se encontraba en el centro, rodeada de espinas y adornada con rosas negras en flor. Hermoso e intimidante a la vez. Acepto. Quería unirme a ustedes de todos modos, aunque solo fuera para asegurarme de evitar un derramamiento de sangre. Alicia habló con un pequeño suspiro, con sentimientos encontrados sobre comandar demonios. En un tono más positivo, sería mucho más fácil enviar demonios sin rostro a la batalla que a sus amigos y tropas leales. Hay poca fe. Por cierto, la propuesta de matrimonio sigue abierta, añadió Olga con una sonrisita burlona, lo que hizo que Alicia se sonrojara y respirara hondo mientras intentaba calmarse. Definitivamente no estaba lista para el matrimonio. Mientras tanto, la mirada de Prim parecía un poco perdida, como si estuviera en un profundo trance. Quizás fantaseaba con semejante escenario. Tranquila, Prim. Solo bailaste y besaste una vez. No deberías estar pensando en casarte con él. Gritó Alicia mentalmente, casi rogando que pararan todas estas burlas y torturas antes de perder la cabeza. La pelirrosa finalmente pareció salir de sus ensoñaciones y dijo: si te parece bien, asumiría el papel de diplomática y ayudaría con la ayuda humanitaria. No soy una luchadora como mi prima, pero puedo decir sin egoísmo que soy muy popular entre la gente, y por alguna razón a muchos les cuesta decirme que no. Con una cara tan linda como la tuya y un corazón tan tierno, no me sorprende. Naruto habló con un tono coqueto, haciendo que la dulce princesa se sonrojara de nuevo. Por alguna razón, Prim disfrutaba profundamente del coqueteo y la audacia de Uzumaki. Nunca se daba aires de grandeza ni se mostraba arrogante, ni la trataba como un espejo. No temía desafiar los límites, pero también la trataba como a una dama. Muy bien. Un cara amable facilitará mucho el diálogo. Naruto, los dejaré a tu cuidado, por favor, asegúrate de que sigan cooperando. Olga ordenó mientras dejaba su taza y se levantaba de su asiento antes de marcharse, con un brillo travieso en los ojos mientras parecía pronunciar matrimonio una vez más antes de desaparecer, seguida de cerca por su fiel sirviente. Una vez que la reina se fue, Alicia dejó escapar un profundo suspiro de alivio mientras murmuraba bruscamente: honestamente, ofrezco una posible alianza, y ella está hablando de matrimonio. Naruto rió un poco mientras decía: Debe ser algo típico de madre. Quiere consentir a sus nietos. Aún así, no se equivocaba. Un matrimonio político suele ser un asunto común para asegurar alianzas.
Dicho esto, creo que podríamos ser una buena pareja. ¿Qué? Balbuceó la princesa rubia, mirando alternativamente a la adolescente bigotuda y a su prima. Al fondo, Luca parecía estar afilando cuchillos mientras observaba las gargantas de las princesas, algo que Alicia no notó. ¿Por qué nos está mirando así?, exclamó el caballero mentalmente, ya que el amo de la semielfa era quien lo sugería. Tú, Alicia. Fuerte, valiente y caballerosa, además de hermosa por derecho propio. Prim, tan amable, compasiva y valiente, aunque estoy seguro de que has escuchado innumerables elogios sobre tu belleza, Primime, puedo confirmarlos diciendo que eres linda y hermosa. El maestro forjador habló, y sus palabras hicieron que el caballero rubio apartara la mirada, avergonzado, mientras Prim sonreía cálidamente, aceptando en silencio sus amables palabras. Si tuvieras que elegir entre nosotras, ¿con quién preferirías casarte?, preguntó la pelirrosa. La pregunta se le escapó de la boca antes de darse cuenta de que la había pronunciado, y para cuando se dio cuenta de lo que había dicho, ya era demasiado tarde para retractarse. Las dos princesas lo miraron fijamente, y un silencio se apoderó de ellas y de Landa mientras este se mordía la mejilla, pensando en una respuesta. La pregunta lo desconcertó y lo inquietó. Tras unos instantes, esbozó una sonrisa triste y me dio un codazo. ¿Sabías que en la cultura élfica la poligamia es muy común? Si lo piensas, tiene sentido, ya que la proporción entre mujeres y hombres es de 20-1. Las princesas parpadearon al ver cómo él evadía la pregunta. Eso es interesante, murmuró Prim con torpeza. Lamentablemente, ya no se ven muchos elfos varones. Los supremacistas humanos disfrutan castrando a los elfos varones. Los esclavistas hacen lo mismo con los esclavos varones en general para no acostarse con las esclavas. Por suerte para mí, no tengo que preocuparme por perder mi hombría debido a mis circunstancias particulares. Naruto divagaba, intentando distraer a las princesas para que no lo presionaran con la pregunta de con quién preferiría casarse. Sinceramente, no podía decidirse entre los dos. Espera. Ahí está esa frase otra vez. Circunstancias únicas. ¿De qué circunstancias únicas hablas?, preguntó Alicia con una mirada de sospecha, lo que hizo que su compañero rubio frunciera los labios y se tensara en su asiento, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Idiota. Bueno, demasiado tarde. Entonces se relajó y se llevó un dedo a la sien, de repente, golpeó la mesa con la palma abierta y se clavó un cuchillo en la mano, atravesando también la madera de la mesa. Las dos princesas se quedaron boquiabiertas, horrorizadas, mientras Luca observaba con calma al fondo. Los labios de Naruto apenas se crisparon al apretar la mano contra la hoja que le cortaba la carne, partiéndole la mano hasta que finalmente la liberó del cuchillo. En lugar de llamar a un médico, Uzumaki simplemente levantó su mano, y las dos princesas observaron con fascinación morbosa cómo su carne comenzó a unirse nuevamente, y en cuestión de momentos su mano se había curado y no mostraba signos de lesión alguno. Naruto sonrió y prorrumpió en un largo monólogo. Había una vez un niño que nació en una noche desafortunada. Una gran y poderosa bestia atacó sin previo aviso, y el líder de la aldea, el Yondaime Hokage, se sacrificó para sellar a la bestia dentro del recién nacido. Mucha gente murió esa noche. El niño creció sin conocer el amor de una familia ni la amistad, porque su familia probablemente murió esa fatídica noche, y la población de la aldea lo veía con desprecio porque él pudo vivir mientras sus propios amigos y familiares morían y se pudrían bajo tierra. El anterior Hokage, el Sandaime, asumió este cargo una vez más para liderar a la aldea en momentos de necesidad. Declaró que el niño jamás sufriría daño alguno ni se hablaría abiertamente de su carga. Día tras día, el niño vivía aislado y solitario, pero se le mantenía a salvo y recibía un estipendio para vivir. Un día, sin que él lo supiera, su guardia de turno evadió sus obligaciones y dejó al pobre niño vulnerable. Entonces, el niño fue atacado por un borracho violento. El niño fue pateado, pisoteado, apuñalado con una botella rota, y aún así no murió. Lo llevaron a un hospital y su atacante fue arrestado, brevemente. Por alguna razón, las heridas del niño ya habían sanado, y los médicos, fascinados por esto, querían pincharlo y cortarlo, a pesar de las protestas del Sandaime.
El niño está furioso porque quieren usarlo como conejillo de indias y porque su atacante escapó de la justicia, así que se fue. Un ángel se lo llevó y lo ayudó a escapar de su propio infierno. Por la diosa, murmuró Prim, tapándose la boca con las manos, mientras su prima se quedaba mirando conmocionada ante tan triste historia. A eso me refiero con circunstancias únicas, o al menos a una parte de ellas. No soy ni humano ni demonio. Soy una parte menor y a la vez mayor de ambos, explicó Naruto mientras apretaba su mano previamente herida. Luego sonrió y añadió: algún día les contaré la historia con más detalle y les daré más contexto. Por ahora, espero que esto les ayude a comprender mejor mi verdadera naturaleza. Ninguna de las princesas pudo murmurar una respuesta, ni siquiera asentir con la cabeza. Entonces, le dio un suave codazo a la pelirrosa en su regazo, instándola a levantarse para que él pudiera levantarse. Caminó lentamente hacia su sirvienta y le dijo: Luca, encárgate de los últimos preparativos. Una vez que las princesas se recuperen del susto, haz los preparativos necesarios. Alicia necesitará sus propias tropas. Su fiel sirviente saludó con un gesto de reconocimiento mientras su amo se marchaba, dejando atrás a las dos princesas que solo podían mirarlo a la espalda mientras procesaban su historia. Espera, nada de eso responde a nuestra pregunta. ¿Con quién te quieres casar? Logró soltar Alicia. En lugar de responder, Naruto simplemente aceleró el paso hasta perderse de vista y suspiró para sí mismo, con un ligero alivio por no solo haber compartido finalmente su historia, o al menos un resumen superficial y básico, con sus antiguos cautivos. También había logrado librarse de esa pregunta un tanto incómoda, por ahora. Con suerte, compartir su historia haría que Alicia se abriera más y le facilitara confiar en él. Sabía que Prim se abriría mucho más rápido que su prima, más agresiva, debido a su naturaleza compasiva. Necesitaría más tiempo para conectar con ellas más adelante. Sin embargo, por ahora, había dos mujeres a las que debía visitar antes de partir. Le hervía la sangre y sentía que sus entrañas estaban a punto de estallar. Esta noche iba a haber luna llena, lo presentía. Sería mejor librarse del veneno proverbial ahora antes de terminar haciendo algo de lo que pudiera arrepentirse más tarde. Tener capacidades mejoradas y poderes regenerativos fue sin duda una gran ventaja, pero también tuvo algunas desventajas, como una mayor libido y deseo sexual, especialmente durante la mencionada luna llena. Tampoco ayudó que su madre lo hubiera dejado inconsciente antes, la provocación. Hablando de eso tenía una idea bastante clara de dónde estaba. Se dirigió a sus aposentos, recorriendo varios pasillos y pasando junto a numerosos sirvientes y soldados demonios. Los primeros parecían sentirse cada vez más cómodos con los segundos, actuando como si las criaturas demoníacas fueran parte del fondo, como los tapices o las armaduras que decoraban los pasillos. Sin duda, una mejora con respecto al terror inicial de los civiles al llegar. El adolescente bigotudo se tomó nota mental de dejar una guarnición considerable de sus tropas aquí para mantener el orden y el control de la primera fortaleza. Necesitaría a alguien al mando, pero por suerte tenía una solución. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. La tercera fortaleza, Thorn. Kaguya se sentó tranquilamente en su templo privado, bebiendo una taza de té mientras sus fieles discípulos, sentados en la postura del loto, observaban atentamente a su sacerdotisa. Desde su regreso a la fortaleza, la sacerdotisa se había comportado de forma bastante extraña. Mucho más de lo habitual. A su regreso, la sacerdotisa se encerró en sus aposentos y se negó a salir. Kaguya no comió ni dijo palabra, aunque a menudo se le veía mover la boca mientras murmuraba oraciones en silencio a su dios. Incluso ahora, su sacerdotisa seguía rezando, en comunión con su dios, hasta que por fin les abrió los ojos y les habló directamente. Mis hermanas, mis fieles seguidoras. Nuestro dios me ha hablado. Como todos saben, la legión marcha hacia la segunda fortaleza, Ur. Debemos prepararnos para cuando llegue la legión. Ante esto, sus acólitos comprendieron de inmediato lo que quería decir, y algunos se agacharon en un almacén cercano lleno de armas y barriles. Sacerdotisa, ¿qué hay de Celestine-sama?
Preguntó un acólito a la sacerdotisa. Kaguya volvió a cerrar los ojos, bebiendo su té con calma mientras respondía. Está a salvo por ahora, la gente la ama y confía en ella. Sin embargo, no puedo decir más. Debemos concentrarnos en nuestras tareas. Nuestro Dios lo exige. Hasta que no se hagan los preparativos, nadie duerme, nadie descansa. Nuestra prueba pronto caerá sobre nosotros. No debemos decepcionar a nuestro Dios. Sus seguidores simplemente asintieron, se pasaron varias hierbas y comenzaron a molerlas hasta convertirlas en polvo fino. Otros prepararon sus armas y comenzaron a practicar artes marciales y combates. Algunos más parecían estar dibujando sellos y sigilos en trozos de papel, preparándose para lo que les esperaba. La sacerdotisa de cabello negro los observaba a todos en silencio, con una mirada impasible. Entonces chasqueó los dedos, lo que provocó que un acólito corriera a su lado. Luego, atrajo a su seguidora hacia sí y le susurró algo al oído, lo que provocó que el acólito asintiera y se escabullera rápidamente. Kaguya miró fijamente un mapa y murmuró para sí misma. La segunda fortaleza posee abundantes tierras de cultivo y proporciona mucha fruta y verdura a Eos, la gran mayoría, de hecho. Si la legión la toma, podrá controlar el flujo de alimentos. Nuestra propia fortaleza tiene muchas minas, todas las cuales suministran mineral muy necesario a los ejércitos de la iglesia y la familia levantina. Si la legión toma nuestra fortaleza, cortará la posibilidad de reunir material para armas. Esto perjudicará gravemente los esfuerzos de la alianza. Se produjo una conmoción a poca distancia, poniendo fin a sus cavilaciones mientras sus acólitos arrastraban a un hombre ante ella, ahora golpeado, ensangrentado y atado con gruesas cuerdas. Mi Dios me dijo que había un espía entre nosotros, declaró Kaguya estoicamente mientras sorbía su té, mirando al espía con una mirada fría. Perra extranjera, murmuró el espía mientras escupía al suelo frente a ella, pero ella no reaccionó en absoluto. Su falta de reacción la inquietó profundamente. Uno de los seguidores de Kaguya se adelantó y le entregó las pertenencias del espía a la sacerdotisa. Uno cantimplora, un cuchillo, equipo de escalada, un telescopio, una cartera llena de frascos de venenos y sedantes, un monedero lleno de oro y un trozo de tela. Tomó la tela y la examinó, encontrando un emblema. Un candelabro con 6 velas encendidas, una estrella entre los grupos de velas rodeada por una corona. Para el hombre común de Eos, y para el mundo en general, este símbolo no tendría ningún significado, pero para quienes sí lo tenían. Sé quién eres. Lo que hayas visto, morirá contigo. Llévalo a las minas vacías, busca un túnel o nicho tranquilo y enciérralo, ordenó Kaguya. Sus seguidores obedecieron rápidamente mientras se llevaban al espía, quien ahora pataleaba, gritaba y suplicaba clemencia, sabiendo que sufriría una muerte lenta y agonizante. Sus forcejeos no importaban. Había muchas minas y túneles que habían agotado sus recursos hacía tiempo. Uno podía perderse fácilmente en las minas, y no volver a ser visto ni saber de él. Kaguya volvió a observar el símbolo por unos instantes antes de arrojarlo al fuego cercano. Luego, con un gesto de la mano, instó a sus discípulos a recoger las pertenencias del espía para deshacerse de ellas y no dejar rastro. Tomó un sorbo más de té antes de dejar la taza y suspiró para sí misma. Así empieza. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way. City